Estamos con el doctor Carlos Andreucci, que es presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, es miembro de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, fue presidente de la FACA, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación y además es profesor titular de Derecho Administrativo 1 de esta facultad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá y bueno, la idea nuestra, vos sabés, con estos reportajes es que el alumno se pueda acercar a la materia, cómo vos que se encuentran con el derecho administrativo por primera vez, cómo lográs que se preste interés, cuáles son las partes más importantes. Sí, administrativo es una materia que llega en una etapa, yo diría, 2/3 del alumno, después de haber cursado la currícula. Ingresa en un momento muy particular porque la tendencia de los contenidos curriculares son muchos codificados, muchos del derecho de fondo, muchos del derecho civil, comercial, todo lo que es la formación típica del derecho procesal. Por lo tanto, el alumno se ha vinculado con las cuestiones del derecho público a partir del derecho político, filosofía, algunas nociones de introducción al derecho, que toca algo del derecho público, derecho público provincial y municipal, y luego llega de lleno en esta materia donde muchos vienen con una incertidumbre, con mucha ilusión de ver cuáles son los contenidos. Y yo bromeo un poco en cátedra, en las reuniones de los alumnos, les digo, miren, para mí administrativo no es la materia más importante, yo creo que es la única. Entonces empiezan como una relajación, en el sentido de dar una ubicuidad de la responsabilidad que hoy el alumno universitario implica. Primero, ubicarlos en esa responsabilidad de ser universitario, porque tenemos que hacerles tomar conciencia de la responsabilidad que implica estudiar para ser un profesional y sobre todo un profesional del derecho que conlleva la defensa, conlleva involucrarse en cuestiones que trascienden el problema de las leyes, y el derecho como estructura, como sistema, merece ser conocido en su integridad. Entonces, ahí hay un primer desafío de atracción hacia la materia, porque es una materia difusa para su lectura, no es una materia codificada, y sobre todo es una materia que no es del derecho de fondo, porque es una materia retenida por las competencias federales, es típicamente lo que nosotros llamamos un derecho local. Por lo tanto, el derecho administrativo no está en la estructura del Código Penal, del Código Civil, está más en las cuestiones provinciales, en la unidad del municipio, en esta estructura que nos permite ubicarlo sobre todo en qué es hoy el derecho administrativo para un abogado que recién sale de la facultad o un abogado que ejerce. Se encuentra con el Estado el alumno, ¿no? Bueno, primero hay que ubicarlos desde el punto de vista de cómo una sociedad atiende las demandas y cómo regula las relaciones entre la gente. Entonces nosotros tenemos básicamente tres grandes justicias. Podemos decir una justicia de tipo legal, una justicia de tipo conmutativa y una justicia distributiva. Esta última, que es en la que tiene que ver mucho el interés general, toma en juego la demanda que la sociedad en su conjunto y en sus segmentos presenta frente a la expectativa de contribuir a la construcción de una nación. Concretamente, cuando nosotros analizamos la situación de un niño, la situación de un adulto mayor, de mujeres o de determinados segmentos con capacidades diferentes, estas demandas sociales no están en función de lo que la sociedad le dice, queda usted para recibir lo que usted pretende. Por lo tanto, hay una justicia de atención de dar a cada uno lo suyo que responde a un principio de interés general y de solidaridad en donde se involucra otro valor, que no es la conmutatividad de un contrato de compraventa, sino la justicia civil, que es la conmutativa. Entonces, yo tengo un código de fondo que me garantiza la justicia conmutativa, es un Estado activo, porque me garantiza que doy en función de lo que recibo. La relación entre particulares. Las obligaciones, la compra de la cosa, etcétera. Entonces ahí yo tengo una igualdad.
Aquí no hay igualdades. Aquí hay necesidad de construir una sociedad que atienda intereses del grupo, que satisfaga expectativas ciudadanas y sobre todo, por ejemplo, un niño requiere educación, pero requiere alimentación. El mejor capital de un país es su capital social. Entonces no puedo tener niños desnutridos porque sé que esa capacidad no me va a funcionar en el futuro para que la nación crezca. Claro. Entonces, ahí hay que atender una demanda, hay que atender una salud, hay que atender una educación. Después viene la etapa ya en donde hay una competitividad, por llamarlo de esta manera, en que el ciudadano entra en una regla de conmutatividad. Pero el trabajo, la estimulación de la seguridad social, la cobertura, como digo, de la salud, etcétera, son todos una serie de valores que el alumno, cuando llega aquí, dice, bueno, pero esto, ¿quién lo brinda? Ahí es donde aparece la figura del Estado. Entonces tenemos que ubicar la evolución del Estado, la teoría de las causas que justifican al Estado, sus elementos fundamentales, el poder, el territorio, el pueblo, los gobiernos, la forma de llevar adelante la gobernanza del poder. Y esto les permite a ellos repasar la evolución de las ideas de lo que ha ocurrido en los últimos 200 años hasta hoy, donde con la Revolución Francesa se viene a cambiar un paradigma, que es que el que gobierna es el pueblo. Hasta ese momento se invocó al pueblo, pero nunca gobernó. El modelo de gestión del gobierno no respondía a la base popular. Bueno, ese es un cambio de la ideología que construye a través del modelo de la Constitución. Entonces, uno de los grandes temas es ratificar la enseñanza del valor y de lo que implica como derecho vigente la Constitución. Algo que está un poquito desvalorizado. Sí, solayado, digamos. Solayado, sí, omitido. Bueno, entonces tenemos que un abogado no puede desconocer el valor de la Constitución, pero además no puede desconocer el valor de las constituciones provinciales, porque como el derecho administrativo es local, ahí aparece mucha nutriente, mucha base para poder explicar esa materia. Es el segundo derecho federal con el que se encuentra. Exactamente. A mi modo de ver. Es correcto. Se encuentra en constitucional, luego en público, provincial y municipal, y luego con ustedes. Exactamente. A partir de esto, el equilibrio entre las atribuciones que el Estado tiene para atender el interés público y los derechos y las garantías de la gente, empieza a jugar un equilibrio inestable entre el ciudadano común que quiere un derecho particular y puede ser distorsivo en el ejercicio de la conmutatividad, pero además puede ser distorsivo en el ejercicio del conjunto de la solidaridad. Entonces, los valores de la razón de ser de una gestión pública hay que explicárselos para que los derechos de la gente tengan un adecuado ensamble con una cuestión social. Por eso el contenido de nuestra materia tiene una primera etapa bastante, yo diría, de repaso fundacional del derecho político, las causas de Estado, las gestiones de organización administrativa comparada y cuál es el modelo argentino. Entonces nosotros anclamos... Eso es muy difícil de explicar. Bueno, no, nosotros anclamos mucho... Me refiero al modelo teórico y práctico. Sí, ¿no? Pero nosotros trabajamos mucho con esta figura extraordinaria que tenemos aquí, que es el pensamiento de Alberdi, donde ha diseñado un modelo muy original para la Argentina, una constitución federal, que para él fue una república posible, después la denominó la república perdida, pero él fue una república posible, reivindica la región, por lo tanto hay que explicar que la Argentina es muy diversa, territorialmente, culturalmente, étnicamente, desde el punto de vista religioso, y por lo tanto bases y puntos de partida para la organización nacional y el sistema rentístico, que son dos textos fundamentales que nosotros se lo hacemos repasar o leer a los alumnos, les permite entender la idiosincrasia de una constitución que se aparta de las locales, sobre todo en un país que nosotros tenemos como linderos a Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, que somos parte del Mercosur. El único país más federal es Brasil, los demás son todos unitarios. Entonces tenemos que comparar esa situación política de por qué Paraguay es unitario, por qué Uruguay también, por qué Chile también y por qué Argentina es lo que es. Una vez que nosotros instalamos esto, ahí empezamos a analizar particularmente lo cotidiano. ¿Cuál es la situación de los derechos?
cuáles son los derechos personales, cuáles son los derechos colectivos, cómo ha evolucionado el tema del medio ambiente, cómo ha evolucionado la incidencia de un conjunto en donde, sin perder la identidad, compartimos situaciones de conjunto, donde yo tengo un hecho que me agrede y que como tal genera en mí la necesidad de una defensa, pero eso es una defensa que no solo va a ser para mí, sino para el grupo. Entonces hacemos estos prácticos, estos ejercicios en función de los intereses jurídicamente tutelados. Nosotros insistimos mucho en que hoy el derecho trabaja de intereses jurídicamente tutelados, no solo derechos subjetivos. Sí, es la vieja discusión del derecho administrativo superado, procesal, para mí es que superado. Está superada por suerte en la Constitución, ¿no? Claro, entonces tenemos que darle, ese es otro punto, una visión evolutiva de la Constitución con una reforma del 94, y ahí aparecen las condiciones supranacionales, que es donde el alumno se perturba un poquito, porque primero imagina que con leer una Constitución es bastante. Resulta que ahora tengo que leer muchos tratados en materia de derechos humanos o en materia de cooperación, y entonces es parte de la Constitución. Yo no puedo analizar la temática de esta materia sin la tendencia y la adscripción a la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, los derechos contra la discriminación en materia de género, de la mujer, del niño, la Convención de los Derechos del Niño. Todo esto es un ramillete que inexorablemente lo deben analizar. Y lo analizamos conjuntamente con los tratados de cooperación, que son los de integración, entre ellos Mercosur. Cómo funcionan estos tratados, consolidando mercados, escapando al mercado interno, pero yendo rumbo a la construcción de una integración con Mercosur, y todo el derecho derivado. Por lo tanto, analizamos desde Yacyretá las situaciones de los tratados bilaterales que tiene Argentina en la materia, y sobre todo los protocolos adicionales de Mercosur en materia de usuarios y servicios, y son propiamente los que hacen a la materia de derecho administrativo. Yo 3 cosas te voy a preguntar. En el desarrollo tuyo aparece el estado de bienestar, o el estado de providencia, o el estado social, de algún modo, como regulador. Algún matiz, claro, sobre eso. Como regulador, por eso yo te lo quiero preguntar, cómo el alumno se encuentra frente a eso cuando hay una matriz muy fuerte de derecho civil y de tipo hasta neoliberal, juzgaría. En segundo lugar, los derechos de incidencia colectiva, que aparecen como derechos muy importantes, atento a la necesidad en la discusión del derecho administrativo histórica. Y en tercer lugar, la aparición de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los conflictos económicos de la Argentina, es decir, cómo hay una sociedad como esquizofrénica. Bueno, nosotros, en el primer tema, nosotros hacemos toda esta evolución. Cómo se ha instalado ese Estado interventor participativo en actividades privadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esa llamada etapa del bienestar, que Europa lo construyó fuertemente y mentalmente lo difundió, y cómo nosotros como Argentina, sin haber estado en una conflagración como la guerra, participamos de ella a distancia, tuvimos logros a distancia, beneficios a distancia, pero hemos construido un aparato muy parecido a un estado de bienestar sin guerra. Europa construye esta etapa de participación posguerra, sobre todo con el famoso Plan Marshall, que en 1960, de la mano del Banco Mundial, se transforma en la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, que ahora se ha hecho bastante mencionada en estos tiempos, como monitoreo. Te iba a preguntar sobre eso después un poquito. Sobre el monitoreo en la calidad institucional del crecimiento de las naciones. El estado de bienestar, Europa lo retrocede a mitad de la década de 1970. Porque entendió que ya el Estado no tenía que seguir distribuyendo o participando o entrometiéndose en actividades privadas, retrocede, construye la idea del Estado subsidiario, pero abre el tema del mercado como prestación de servicios, como garantía de desarrollo y crecimiento, sobre todo en la categoría de usuarios y consumidores. Los usuarios y los consumidores llegan a un nivel de calidad cuando hay una estabilidad económica, hay una cultura del consumo, una educación del consumo, pero siempre hay un desbalanceo. El que está en la línea terminal, que somos nosotros los usuarios, estamos en una relación débil con aquel que está en el mercado dando un servicio, un producto, lo que fuere. Esta es una relación de desequilibrio, esa asimetría
que es de facto, de hecho y normativa, nuestra Constitución la tiene en el 42 de la Constitución del 94. Por lo tanto, entramos de lleno a explicar esto. Pero entramos de lleno de que hoy estamos con un Estado social de derecho. Ya no es un Estado de derecho, un Estado social que está muy bien escrito en el artículo 36 de la Constitución de la provincia, cuando me plantea que el Estado tiene que contribuir a la remoción de los obstáculos que le impide al ser humano el crecimiento por sí mismo. Es como una suerte de, una cosa es que me den el pescado y otra es que me enseñen a pescar. Claro. Acceso a la vivienda digna o yo me gano la vivienda digna. Son dos matices totalmente distintos. Un estado típicamente de bienestar me da la vivienda digna, yo no me entreno para ganármela. Que te remueve los obstáculos. Entonces me remueve los obstáculos. ¿Para qué? Para la reivindicación de la dignidad de la persona. ¿Cuáles son los obstáculos? Tener una educación sana desde chiquito, tener una alimentación desde pequeño, crecer desde el punto de vista del desarrollo intelectual, tener una capacidad, un discernimiento, una conciencia del punto de vista ciudadano. Construir ciudadanía no es nacionalidad. Yo puedo ser argentino nativo, pero no tener conciencia de la ciudadanía. No tener derechos. Esto es parte del debate que nosotros instalamos en una constitución que permite esta multifaceta de ideologías, porque yo convivo con los derechos de primera generación, llamémosle el liberalismo, y luego tengo hoy una influencia del derecho social, una influencia de los derechos de tercera categoría o generación, usuarios consumidores, y los derechos de cuarta, en donde aparecen los bienes colectivos, la demanda de las demandas colectivas, las incidencias colectivas, y entonces ahí se produce en una etapa del curso una fuerte euforia en el alumnado, porque empieza a vivir lo cotidiano. Entonces vive desde un conflicto como es el debate de las tarifas, en donde alguien se queja como tarifa, y quién está legitimado para plantear el incremento, la audiencia pública, es correcto, no es correcto, el cuadro tarifario. Todo esto que lo ejercitamos nos permite que ellos entiendan, mire que hay uno que está legitimado, pero las consecuencias son para el grupo. O están las ONG, que es otro gran factor de participación social indirecta en cuanto a lo político, pero que permite una gestión, un monitoreo permanente sobre la cotidiana tarea de los servicios en general. Por lo tanto, las ONG o el Ministerio Público, los tres grandes factores, usuario, ONG, Ministerio Público. Estos tres hoy tienen un rol protagónico en las acciones de clases fenomenales. Entonces ahí el alumno empieza a entender, primero, el factor de servicio público como una prestación de calidad frente a la gente, un estándar de acceso universal, con un costo y una regularidad y una permanencia en el acceso ciudadano, que empiezan a entender cuáles son los valores constitucionales en juego. El estándar de calidad. ¿Se genera conflicto con la matriz neoliberal que tenemos en la Argentina muchas veces en los sectores medios? Me refiero a que el Estado se tiene que retirar. ¿En clase en clase? No, en clase. Sí, clase. En realidad... El alumno participa. Sí, el alumno, nosotros tenemos una modalidad que tratamos de que ellos lean todo lo que puedan, porque es una materia larga, con múltiple doctrina, mucha jurisprudencia, mucha legislación. Por lo tanto, hay una primera etapa de lectura en donde ellos se van aproximando a una conciencia de la materia. Una vez que toman esa conciencia a los 45, 50 días de haber empezado el curso, nosotros tenemos un curso cuatrimestral, la participación se hace más a conciencia. Y ahí vienen los disputas. Por ejemplo, yo recuerdo, hace muchos años, pero me quedó grabado porque es importante el disparador, que nosotros como docentes creemos, yo creo que tenemos que enseñar a pensar, a reflexionar, más allá de la memoria, todo el concepto de la retórica, enseñar derecho. Entonces yo explicaba a Alberdi, entonces ella me dice, ¿usted cómo lo defiende a Alberdi que es un genocida? Le digo, bueno, me gustaría... Falacia de sincronía clásica. Bueno, claro. Entonces, expliquemos, a ver, ubiquemos en tiempo y espacio quién fue Alberdi, cuál fue su pensamiento, alguien que no fue profesor nunca de ninguna universidad y sin embargo nos ha formado a todos. Entonces, la alumna, después que tuvo 2 o 3 clases de información, viene y me dice, tengo que pedir disculpas, doctor. ¿Por qué? Porque yo me atreví en clase a esto. No. Me encantó que usted se atreviera en clase, porque su disparador permite que sus compañeros y usted
piensen, reflexionen, y la cátedra, si tiene un error, lo enmendará, si tiene una posición equívoca a partir, porque la profesora aprende más que los alumnos, del debate cotidiano nosotros aprendemos lo cotidiano, la actualidad, el pensamiento juvenil, todo esto, que es vital, y sobre todo el perfil del abogado que debe atender la ciudadanía nuestra que viene, que sobre eso después podemos hablar un poquito. Entonces, esta disputa, por llamarla así, esta contradicción que el alumno plantea, es muy interesante y en administrativo es muy proclive, porque el derecho administrativo es un derecho de atención de conjuntos, no está en un derecho privado en donde el derecho es subjetivo. Entonces, poder explicar el modelo continental europeo del derecho subjetivo típico con la relación de las obligaciones y las cosas, ese derecho romano tradicional, es el código, digamos, frente al common law, claro, el modelo anglosajón que atiende los intereses sociales, y cómo se mueve esto en este momento, es verdaderamente apasionante y terminan los alumnos notablemente entusiasmados. Por eso yo también bromeo con esto. Le digo, mire, esta es una materia que uno la puede amar u odiar profundamente, no tiene intermedios. Pero la mayoría se enamoran de la materia, porque yo creo, y la experiencia me la ha demostrado, que las sociedades van hacia el derecho público. Aparentemente, a mi modo de ver, también. Es decir, que hay toda una problemática en donde el abogado tiene que formarse en derecho público, como puede pasar con el derecho penal, el derecho comercial, el civil. Consumidores y usuarios entró en el derecho civil. Pero ha entrado en un mercado, no solo en un mercado de oferta, en un mercado de demanda. O sea, acá hay un conflicto. Uno ve que paran los aeropuertos y hay un conflicto social. Claro. Eso es un conflicto propio del derecho que nos toca. Entonces tengo desde el control bromatológico, en el control de la salud pública, en el consumo de cualquier producto lácteo o el vino, todo, que es parte del poder de policía, en cómo el ciudadano consume masivamente cuestiones que son propias del derecho privado, pero está sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio. Cuando esto es perturbador para el conjunto social, interviene el Estado. Por ejemplo, hemos discutido en estos días el tema de eliminación del IVA por un DNU. Claro, prohibido expresamente en la Constitución. Entonces, ¿quién no quisiera tener que pagar menos IVA? Esto, desde el punto de vista social, es lo correcto. Ahora, si una cláusula de la Constitución me dice, 99.3, claro, que está vedado expresamente porque un DNU pueda, un decreto de necesidad de urgencia pueda regular una materia tributaria. Claramente. Este es valores de la Constitución de la República o circunstancias sociales que son propias del momento. A partir de esto, se toman posiciones muy interesantes, muy apasionantes entre el alumnado. Vos dijiste recién, atento a esto que estás planteando, el rol de la abogacía en este marco, ¿no? El rol del abogado. Yo te quería preguntar del rol del abogado, ¿cómo lo ves frente a este marco donde hay también una disputa en la sociedad sobre la presencia del Estado, una disputa muy fuerte? ¿Cuál sería el rol del abogado en general? Yo entiendo esto, que nosotros en la facultad debemos tratar de cubrir lo que es una universidad completa, una facultad completa. ¿Qué nos da este modelo universitario para que sea completo? Primero, estimular que algunos alumnos quieran dedicarse a la docencia. Por lo tanto, la docencia es un muy buen fruto de reproducción de calidades para que la universidad mejore. Segundo, la vinculación de la universidad con la sociedad, extensión universitaria. Ahí aparece fuertemente la capacidad de prestación, de apertura hacia la sociedad, brindando información, asesoramientos, que la universidad es parte de la sociedad. Por lo tanto, extensión universitaria es fundamental. Luego, algunos alumnos pueden dedicarse a ciencia e investigación. Por lo tanto, la investigación también es parte de este modelo. Y después tenemos, desde la producción doctrinaria, pero fundamentalmente qué perfil de abogado queremos para el ejercicio de la profesión, que es uno de los factores para que una universidad sea completa. No es solo esto, pero predomina mucho en el alumnado la ilusión de vengo a estudiar Derecho para ejercer la abogacía. Y en general la gente viene para después trabajar. Bueno, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que enmendar. Por ejemplo,
El estudiante de Derecho que se gradúa de abogado está preparado, presuponemos, para ejercer derecho y ejercer la abogacía, pero no para ser juez. Algunos creen en el sistema argentino que el reclutamiento externo, que no tiene una escuela de administración como la de Francia, que forma jueces aunque no sean abogados, con solo ser abogado basta para ser juez. Y esto lo hemos verificado en el ejercicio de la profesión y como dirigente colegial, que no es suficiente. Yo diría hasta más, es deficiente porque el abogado defiende, el juez juzga. Y para esto tengo que tener una formación desde la argumentación jurídica, desde el equilibrio, desde la neurociencia, que es una de las tareas que vengo siguiendo detenidamente de Facundo Manes, porque está constatando en el tema del derecho mucho de neurociencia en el ejercicio de la jurisprudencia, en donde para ser juez hay que formarlos. Por lo tanto, el abogado graduado, si quiere ser juez, requiere, por ejemplo, las escuelas judiciales, que tengan sus contenidos formativos para ser jueces, no para ser abogados jueces. Por supuesto que para ser juez debo ser abogado, como título habilitante, pero el pensamiento del defensor es distinto al del juez. El juez es el que juzga, tiene la ponderación, el tercero imparcial, el equilibrado. Bueno, entonces, hoy nuestro graduado en Derecho, por llamarlo así, yo no les digo que me fui de la facultad, como dice, egresado. Sí. Para mí yo expulsé esa palabra con el tiempo. Yo no soy egresado, soy un graduado que sigo vinculado a la universidad. Y como tal, ¿qué debo imaginar? Abogados formados en una gran actitud democrática, porque yo no puedo tener democracia sin demócratas. ¿Puedo pregonar democracias? Ahora, ¿cuántos demócratas tengo? ¿Cuál es el pensamiento democrático del ciudadano común? Yo lo tengo que inculcar en un abogado. Y por el otro, la importancia de los derechos humanos hoy. Entonces, son dos grandes ejes que no prejuzgan posición, es la realidad universal después que los derechos humanos están instalados en el rango de la Constitución. El 75, inciso 22, ha puesto un paraguas gigante donde los derechos humanos son indiscutibles. Aún en la política cotidiana. Discutir esto, aquello, los derechos humanos son parte del crecimiento de una nación y de un universo. Y como tal, este es el pensamiento en donde nosotros tenemos que formar. Tengo que formarlos en la defensa de los discapaces o de las capacidades diferentes, en el tema de las trata de personas, de la discriminación. Por ejemplo, las nuevas formas de esclavitud. Hay un artículo 15 en la Constitución muy curioso, Constitución Nacional, que dice, desde esta Constitución hay más esclavos. Sí. En realidad se libera la esclavitud a partir del 15. Bueno. Los pocos que aún quedan. Bueno, perfecto. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué la del 94 mantiene el artículo 15? Pareciera que no hay esclavos y sin embargo la Constituyente lo mantuvo. Es un gran principio que modula con los tiempos esclavitudes diferentes. Claro. Entonces hoy yo tengo riesgos de esclavitudes sofisticadas. Claro. El sometimiento de la persona a condiciones indignas laborales, indignas humanas, etc. Entonces, esto es un valor de igualación que tiene que ver con la construcción de un espacio de cooperación con el Mercosur. Eliminar las discriminaciones, eliminar las desigualdades, buscar todo lo que aquello implique igualación. Entonces, imagínense, nosotros tocamos servicios públicos, poder de policía, fomento, empleo público, contratos administrativos, acto administrativo, todos los derechos subjetivos, todos los incidentes colectivos, toda la función de un Estado que como tal, antes o después, no puede apegarse, y contesto al final con esto en la pregunta, no puede desapegarse de la atención del interés público. El Estado no puede dejar de monitorear, aunque no sea un protagónico de bienestar, de cómo se comportan los sectores influyentes de una sociedad. Por eso, el modelo europeo, y sobre todo un ejemplo del modelo norteamericano, que en la crisis del 2008 tuvo que salir a salvar bancos. A salvar no solo bancos, a salvar instituciones como fueron la seguridad social. Sí. Y bancos donde privados. El modelo de la seguridad social americana, que es capitalidad, quebró
y tuvo que salir al salvataje. Antes o después, cuando las cosas están que arden, el Estado no puede perder su capacidad de conducción, de estrategia y de dirigir una política que no siempre el derecho individual piensa en el conjunto. Pero fíjate qué llamativo, los yanquis lo llamaban salvataje y no intervención, sí, los conservadores, es correcto. Porque el objetivo también con las palabras es tratar de evitar que el Estado intervenga, y para mí, ¿no? Esto es una opinión personal, fue el resultado de las desregulaciones bancarias, la crisis, ¿no? Exacto, por ejemplo, el servicio público es un modelo muy francés para nosotros. El Estado se apropia de una actividad que es privada por una cuestión de interés general, y luego dice, ¿la presto yo o se la doy a un particular, el concesionario? El modelo anglosajón dice, no, usted no es dueño, usted es el dueño, yo regulo el mercado. Yo tengo una agencia por el cual le doy una habilitación, le doy un permiso, pero yo no me involucro con la titularidad. Yo lo controlo a usted que lo preste bien, pero no deja de ser privada. Ahora, como tiene alcance de interés general, produce ese salvataje, que no es la titularidad. Entonces, antes o después, cuando las cosas se alteran, los estados tienen que ejercer su... Para eso el Estado surgió no como un invento, no como una situación forzada, sino la naturalidad de un aglomeramiento, de un sentimiento nacional con una capacidad de poder, porque en el Estado hay una palabra muy fuerte, que es el poder. El poder suena fuerte, casi como uno resiste, pero ahora, bien entendido es legítimo. Perdón que te interrumpa, no. Una preguntita final que tiene que ver con el derecho administrativo, con los derechos humanos. Todo este proceso, que es el proceso de un rol activo del Estado, aunque sea por base al principio de subsidiariedad o un rol más activo, en la forma política que lo querramos abordar. ¿No te parece a vos que muchas veces se contradice? Nosotros tenemos fallos de la Corte Interamericana que dice que hay que satisfacer las necesidades sociales, fallos de la Corte Colombiana, estado de cosas inconstitucional y políticas que nos imponen los organismos multilaterales de crédito que favorecen el desarrollo de la pobreza. ¿Cómo se hace para resolver este problema? Vos planteaste muy bien en la merienda acá el tema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pareciera como que hay un mundo como esquizofrénico, raro, loco. Sí, un poco paralelo. Esto se viene dando mucho en los grupos, los llamados grupos TAL, G20, todas estas cosas que son encaminados a que las economías se globalicen, se superen los aranceles, se superen las barreras de aduanas nacionales con un fin de comercio mundial. Pero lo que no está previsto es la asimetría. No hay equivalencias. No estamos en condiciones de estar compitiendo con un modelo norteamericano o europeo frente a un modelo típicamente agroproductivo. Entonces ahí estas son las grandes tareas del crecimiento nacional para poder equiparar en una inserción. Ese modelo de la OCDE viene en 1960 como transformación del Plan Marshall a crear no menos de 24 modelos o patrones o protocolos de calidad institucional, entre los cuales está el tema del Estado de Derecho, la economía, la salud, la educación, la buena gobernanza. O sea, educar para el buen gobierno. Pero la realidad de los organismos internacionales que surgen después de la barbarie de la Segunda Guerra vienen a generar este tipo de dificultades, porque tratan de acumular fondos de sostenimiento como una suerte de reservorios que prestan determinados dineros a países en crisis a cambio de determinadas reformas macros. El problema son las macroeconomías para estos organismos. Y esas macroeconomías a veces no atienden una pequeña región o un país o un sector que tiene que acomodarse en función de su realidad. Y estos son los momentos críticos en donde la Argentina, más allá de la culpa de sus políticos y de nosotros mismos, que somos los que elegimos, generan este tipo de pertenencias. Estamos un tiempo perteneciendo a esto, otro tiempo fuera de él, pero la realidad del conjunto mundial hace que el Estado sea en algunas ocasiones regulador. No puede haber este libre mercado de acción como si todo fuera ingenuo en la ley de la oferta y la demanda. Ya desde el origen de la ley de la oferta y la demanda empezaron las críticas, y por lo tanto el modelo europeo, por más que uno lo mira con cierta admiración, también tiene este tipo de restricciones
en la economía, en las finanzas, en la regulación de cómo se mueven determinados sectores. El modelo norteamericano también, pese a esta amplitud, deja jugar, pero tiene agencias de control. O sea, las agencias federales también actúan como reguladoras. Por lo tanto, es un desafío. Y la materia, como nuestra es inacabada, yo creo que es inacabable, porque la modulación que el derecho público va teniendo a partir de las realidades sociales le va generando nuevos desafíos y nuevos acomodamientos. Nosotros entramos en una etapa de gran desafío en donde, por ejemplo, los contratos públicos o el empréstito público es uno de los puntos que nosotros tocamos en esta materia. Claro. Imaginen ustedes explicar toda la evolución de las crisis argentinas y las normas del Patacón, el Corralito y todos estos vaivén que antes o después le obliga a un alumno de derecho que sale a la profesión a tener acabado conocimiento de cómo se mueven las reglas del derecho. Pues nosotros, y en esto reivindico el 2001, en algo que reivindico el 2001 es que fracasaron los políticos, fracasaron las economías y los únicos que le pusimos una ayuda de pacificación al conflicto fuimos los abogados, con un poder judicial que antes o después estableció pautas racionales para salir de una crisis. Si no había amparos en los tribunales, en un conflicto social, porque era terrible lo que vivimos, bueno, me tocó ser presidente del Colegio de Abogados de La Plata en esa época y nuestro desvelo era la pacificación social. ¿Cómo? Canalizando por los métodos institucionales las acciones de aquellos que se sentían perjudicados. Y así pudimos salir. Que se vayan todos. Se fue ese principio. Parece mentira, que 20 años después, las asambleas populares que hacíamos en el colegio, claro. Convocábamos todos los viernes a un autodenominado parlamento. Era como una especie de... Sí, la gente se reunía. Sí, además. Venían espontáneamente, claro. Y canalizábamos todas las angustias y todos los problemas que el ciudadano tenía. Entonces creemos que ese es uno de los roles que el abogado tiene que tener, contribuir al respeto constitucional y a la pacificación. Un final, ¿qué le recomendarías a alguien que nos puede ver pero que no es abogado? Es decir, como labor de extensión, ¿cómo defiende sus derechos? ¿Qué puede hacer vos que fuiste presidente del colegio cuando se siente, por ejemplo, en un contrato de tipo de consumo o en un pagaré de consumo, en un abuso de una situación dominante, digamos? Yo creo que hay un dato muy importante. El ciudadano común tiene derecho a saber que tiene derechos. Hay muchos que no saben que tienen derechos. Por lo tanto, no hay una curiosidad de informarse. Sepan que tienen derechos a saber que tienen derechos. Segundo, asesórense antes de tomar decisiones. No crean que todo es implícito, que todo es normal. Yo voy a comprar un auto y creo que el vendedor, no dudo de la honestidad, pero debo informarme de cómo va a ser la regla de la compraventa, cuáles son las reglas del contrato de adhesión, cómo es el tema de la póliza de seguro. Esto me pasa en todo. Por lo tanto, asesorarse. Alguien va a decir, sí, bueno, pero yo no tengo plata para eso. Correcto. Vaya al consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, en La Plata, en todos los colegios de abogados están, donde uno va y dice, yo tengo que hacer esto. Y tiene la oportunidad de tener un asesoramiento. Por lo tanto, consulte. Vamos a suponer que no consulté y tengo el problema. Cualquier acción o decisión tiene que ser consultada con un asesoramiento jurídico. Y esto nos va a permitir revalorizar algunos principios que nosotros como abogados se los enseñamos a los abogados, que es, la justicia por mano propia no es válida. Nosotros no podemos vivir en una sociedad dramática en donde el ciudadano, frente a la ineptitud de muchas funciones del Estado, de la justicia en general del Estado, que no es la de tribunales, queremos hacer justicia por mano propia. No. Somos civilizaciones, pretendemos ser civilizados, y para ser civilizados tenemos que respetar reglas entre las cuales confiemos y debatamos cómo mejoro las instituciones de la justicia, si está mal, si está funcionando mal. Mejoremos la educación de nuestros abogados si está mal, pero no soslayemos que esto es lo correcto para poder llevar adelante esto. Hay otro gran valor que creo que hay que entender y recordar, que es la presunción de inocencia. Viene bien eso. Construyó este valor siglos de desgracias.
para llegar a presumir que alguien es inocente, hubo mucha sangre derramada. Y llegó un momento que el Estado de Derecho me dice, yo presumo de inocente hasta el momento en que me demuestren la culpa. Podré tener durante el proceso una verosimilitud de que ya soy responsable y soy culpable, posiblemente. Pero hasta que yo no tenga una sentencia definitiva, no puedo caer en el juzgamiento mediático. No puedo creer de que hoy, por una noticia periodística, que lo veo con un gran dolor, demuelan la casa, quemen una casa, la ciudadanía está muy tensa y como ve mucha insatisfacción de esa justicia, canaliza de manera directa y manera violenta lo que no construye a la pacificación del derecho. Por lo tanto, la presunción de inocencia es un valor que se aprecia en la medida en que uno está en eso. Cuando está en el rol de sentirse presumidamente inocente, sí, imputado, digamos, por sí, algo. Y bueno, puede no ser penal, puede no ser penal. Por la prensa, por un alumno. Claro, porque hoy las redes sociales condenan de una manera fundamental, juzgan con una ligereza espectacular. Y bueno, ahí se abre todo un aspecto que también lo tocamos en clase, sobre la gobernabilidad a partir de las redes sociales y los nuevos modos de gestión. El e-government es un modelo de gestión online. Yo escucho que algunos debates de las últimas elecciones han sido con propuestas diversas, pero nadie entra de fondo en lo que viene, que es verdaderamente una administración electrónica, una administración de transparencia, que es lo que pretende este modelo de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, transparentar la gestión pública, el pago de impuestos y en qué se gasta. Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias. Perdóname. Hemos aprendido el mucho. Entusiasmo. No, pero está bueno, está muy bueno. Y bueno, nos vemos próximamente. Y gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias gracias por todo.